A ver, trato de explicar un tema que no manejo, ¿no? La crisis toca las puertas de la banca suiza, que arrastra a su vez a otros bancos de Europa, por ejemplo los españoles, a algunos magnates de la bolsa como Larry Fink, que es nada más y nada menos que el fundador de la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, culpa directamente a las fallidas políticas fiscales y monetarias de la administración Biden y advierte sobre más consecuencias. Los titulares hablan de que el dinero barato podría traer más convulsiones y cierre y se preguntan si la quiebra de Silicon Valley Bank es el heraldo de la hecatombe o el canario en la mina, si estamos viendo solamente las primeras fichas del dominó que van a caer una tras otra, y consideran que los gobiernos solo tienen en su poder herramientas fiscales y monetarias limitadas para afrontar la crisis. Entonces, si todo esto es verdad, ¿qué nos espera? ¿Cómo analizar lo que está sucediendo en nuestras narices sin contribuir al pánico? Vamos a verlo si es posible, pero por supuesto, como les dije al principio, yo no manejo el tema, así que hemos buscado pues a Ricardo Lago, que ya usted lo conoce, que es un economista avesado, que sí conoce el tema, para tratar de entenderlo. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. A ver, he hecho una introducción ahí que... No, muy bien, muy bien. Hay que descifrarla. No, porque yo empecé a leer lo que dicen algunos especialistas y me asusté un poco. ¿Debo asustarme o me despreocupo? Bueno, vamos a ver, yo creo que está claro que los retiros masivos de depósitos que hicieron que el banco este del Silicon Valley cayera, y otros dos, ¿no? Signature Bank y Silvergate. Sí, 3 bancos en 3 días. Sí, en una semana. Eso ya no procede porque, como sabes, los depósitos hasta $250.000 están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, y el presidente Biden el lunes en su anuncio en televisión dijo que el resto de los depósitos tienen una garantía implícita. ¿De esos bancos? Implícita. No. ¿De todos, digo? No, yo creo que es de todos. ¿Sí? Sí. O sea, no posible? procede que cunda el pánico, porque yo creo que este es un servicio público y hay que decirlo. Yo soy un analista independiente y te digo que no va a haber retiros masivos de depósitos. Ahora... Disculpa un punto ahí. Sí, dime. La diferencia, antes para hacer un retiro masivo de depósitos había que ir físicamente al banco, esas largas filas que vimos, por ejemplo, en países como Argentina, que tuvieron que hacer un corralito, pero hoy usted puede hacer un retiro masivo a través de su teléfono. Claro, esa pero disrupción tecnológica no cambia la regla del juego, en un segundo lo puede hacer. Lo tienes que pasar a otra cuenta en otro banco y para eso tienes que tenerla o tienes que abrirla. Y si la abres vas a tener que rellenar cuestionarios, responder a preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, no, la verdad no tiene sentido que todos los ciudadanos que tienen más de $250.000 en una cuenta empiecen a hacer eso, ¿no? Porque entonces los bancos no pueden hacer su trabajo y se genera una especie de caos. Sí, por eso decía al principio, ¿cómo tratar el tema sin nosotros colaborar con el pánico? Sí, yo creo que no va a haber pánico en Estados Unidos, en Europa, en la Unión Europea, pero esto es el resultado de, yo creo que, políticas monetarias equivocadas durante muchos años. Esto no es de este año o del año anterior. Esas políticas de emisiones gigantescas de base monetaria, que es la base del sistema, con compra de bonos hipotecarios y compra de bonos del Tesoro. Primero en Estados Unidos, pero después también en Europa y en otros países del planeta, ¿no? Y luego llegó el COVID y obviamente estamos de acuerdo, yo creo que todos los economistas, de que había que hacer algo. Es decir, lo que se hizo había que hacerlo, pero se les pasó la mano y se hizo en exceso. Entonces, yo no entiendo es que después del COVID, estoy de acuerdo en que había que hacer algo, venía a apretarse el cinturón, pero entonces se sacan de abajo de la manga este plan de infraestructura que ni siquiera había sido parte de la campaña, que fue tan gastador o es tan gastador o más que el propio COVID. Bueno, si ves en las gráficas que te he traído, el déficit presupuestario en el año 2020... ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por qué gráfica?
¿Por la primera? Por No, la número A ver, 3. por la número 3. A ver, ¿qué explica la gráfica número 3? La gráfica número 3 tiene el déficit del gobierno federal, el déficit presupuestal, como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Que eso es lo que debe el gobierno federal a los No, bancos? eso es los números rojos del presupuesto federal. O sea, el gasto con relación a... El exceso del gasto sobre los ingresos tributarios. Ok, recaudan tanto en impuestos, Pero gastan más que lo que recaudan. Si ves ahí, Ajá. llega al 15% del Producto Interno Bruto en el año 2020, que es el último año de la administración anterior. Ajá. ¿Ok? Y ahora está en 5%, y entre medias tienes el 2021, que es 7,5%. En ese segundo plan de estímulo, que yo creo que en gran medida era innecesario. También creo que el primero fue excesivo, es decir, se les pasó la que hubo mano. un segundo plan de estímulo? Claro, en febrero. Sí, pero para pagarle a la gente que estaba sin trabajar. Sí, claro, pero tú sabes... Eso alimentó que la gente no regresara al trabajo. Pero ahí está el problema. El problema es que eso se hizo con emisiones monetarias, se hizo con se puso la compra maquinita a masiva trabajar. de bonos, etcétera, que lo tienes en la gráfica anterior, en la gráfica No, a la 2. A ver la gráfica 2 que ilustra. Tienes los activos de la Reserva Federal, que es lo que se llama base monetaria, ¿no? Ajá. O sea, el otro lado del balance es el pasivo, que es el efectivo, los billetes de dólares en poder del público y las reservas de los bancos en la Reserva Federal. Y como ves, eso estaba en 4 trillones de dólares, trillones anglosajones, llega el COVID y sube a 9. 5 sobre un Producto Interno Bruto de 22, estás hablando de 20, 25%. Entonces, claro, el reparto de dinero ayuda a la gente porque tiene dinero, pero tú tienes que ir al supermercado y encontrar las mercancías en las estanterías. Las docenas de huevos no vienen solas caminando a la estantería, es decir, necesitas una capacidad productiva en movimiento y, como sabes, tuvimos el problema de las cadenas de suministro, las colas en los puertos, etcétera. Los encerrones en China, que no llegaban los productos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nos viene el problema La gráfica 4, ¿no? de la inflación. La gráfica 4 que es la deuda pública del gobierno. La deuda pública también ves que ahí pasa, es así, no se ve la escala, pero se ve el salto. Y entonces, en la gráfica 5 tú ves que, claro, ese reparto de dinero y ese problema en las cadenas de suministro, en la capacidad productiva, por las restricciones del COVID, llevó a la inflación hasta el 9% a mediados del año pasado, y ahora está en 6. Ahí lo tienes, esa joroba es hasta el 9%, por ahí en junio, y ahora está en 6, no se ve la caída, si la achican se vería. Ahora, algunos están diciendo que tal como está la situación, no sería una buena idea, que deberían ser más lentos a la hora de subir los intereses. Bueno, ese es un criterio. No, es un comentario yo creo que muy acertado, porque esta lucha contra la inflación se daba mientras no se vieran grietas claras en el sistema financiero, en el sistema bancario. Pero claro, cuando tú pasas la tasa de interés de 0 a 4,75, la tasa de referencia a 4,75 en un periodo relativamente corto de tiempo, es como cuando una vaca entra en una cristalería y esperar que no se rompa ningún cristal. En algún momento tienes problemas. Entonces, eso es ahora. Larry Fink dijo que eso de 4 puntos, que es engañoso, que en realidad esos serían como 500 puntos básicos. ¿Qué es puntos básicos? 100 puntos básicos es 1%. Son décimas de un... O sea, que no nos dicen 500 puntos básicos para no asustarnos, ¿no? 500 puntos básicos es 5%. Okay. Pero fíjate, si vas a la gráfica 7, en realidad, en relación a la inflación, en la gráfica 7,
En relación a la inflación, si pueden achicarla para que se vea dónde estamos ahora, porque ahí no se ve. No, es que ese monitor no es lo que se está viendo al aire. O sea, si ves la línea azul, que es la tasa de fondos federales, históricamente, esto es desde los años 50 del siglo pasado, la gráfica azul está por encima de la roja. La roja es la gráfica de la inflación anual. Y sin embargo, si ves ahora, estamos todavía por debajo de la inflación. Es decir, ha sido esos 475 puntos básicos a los que te referías, ha sido una subida brusca en poco tiempo, pero con la inflación todavía por encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos bancos, durante los años de COVID y también antes, estaban pagando tasa de interés cero en sus depósitos, los depósitos al público, captaban dinero a cero, lo invertían en bonos a 10, 20, 30 años de la tesorería de Estados Unidos o en bonos hipotecarios, en paquetes de bonos hipotecarios. Eso funciona si el bono te da 2,5% y tú estás pagando cero en los depósitos, cuadra, ¿no? Haces dinero. Pero claro, es que ahora esos bonos que tienen muchos bancos, no todos. Valen menos. Claro, valen menos porque ha subido la tasa de interés. Entonces, si tú tienes un bono que da 2,5% a 30 años y sale un bono nuevo con la nueva tasa de interés que a 30 años te da 4%, obviamente el valor de tu bono baja porque tiene que bajar el precio para que dé ese rendimiento competitivo con el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es que tienen activos, como tenía el banco del Silicon Valley y el Signature Bank y otros, tienen activos que si se conservan, si se mantienen en cartera hasta la maduración, pagan una tasa baja. Pero claro, para financiar eso necesitan depósitos y para captar depósitos necesitan competir con el bono a un año o a 6 meses de la tesorería de Estados Unidos ahora que paga 4,5%. Es decir, el costo del depósito ya no es cero. Y ahí tienes en la gráfica número 8, en la gráfica número 8 tenemos que el regulador, o sea, la Reserva Federal, el Fondo de Garantía de Depósitos, etcétera, les daba a los bancos la posibilidad de, en bonos del Tesoro de Estados Unidos y en bonos hipotecarios, en algunos de ellos, en que no declararan la pérdida de mercado que tenían con la subida de las tasas de interés. Y son los bonos en cartera hasta la maduración. Entonces, esa es la línea, la barra azul que se ve ahí, son pérdidas no reflejadas en los balances. Es decir, los balances de los bancos te decían que tenían una situación mejor. Por eso es que, y es una lástima que tenga que irme ya al corte, por eso es que Larry Fink dice que a pesar de que hay una gran cantidad de dinero en el mercado, los bancos pueden tener una crisis de liquidez. Hay una crisis, esa es la gran paradoja. Qué cosa más increíble, hay una ¿no? crisis de liquidez en una situación en la que ha habido emisiones ingentes de dinero. Esa es la... Para concluir, ¿qué hacen las personas que tienen sus ahorros de toda la vida? ¿Los invierten en inmuebles, los dejan en el banco, los meten en la bolsa o se mudan a Marte? Bueno, yo creo que no es el momento de invertir en inmuebles. No. Yo creo que el que está pensando en comprar propiedades, casas, apartamentos, se tiene que esperar 18 o 24 meses porque se viene la caída. Tampoco en el 401k, en el 401k, invertir en la bolsa de valores, mejor en bonos o en fondos o en ETFs con bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, guardar el dinero y ahorrar porque se vienen tiempos difíciles y esta tasa de todas desempleo... maneras ese ahorro no les van a quitar el valor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a no ti. cabe la crisis dentro de un segmento del programa, pero siempre se le agradece que nos ayuda a entender lo que está pasando. Cuando regresemos, la